Muchachos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Para hoy varias cosas. Hoy les voy a explicar un poco algunas fechas, unas recomendaciones que nos dieron desde coordinación y vamos a iniciar un nuevo tema que es muy interesante y está acorde, una parte está acorde con la actividad que ustedes tienen que entregar para el próximo domingo 16 de noviembre, ¿vale? Zaira, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. ¿Bien? ¿Y usted? Muchas gracias. Bien también, movidito haciendo cosas, pero bien afortunadamente, gracias por preguntar. Entonces, lo primero, voy a colocar aquí en el chat un link que es para hacer lo siguiente. Desde coordinación nos solicitaron eh, llenar por parte de profes y de estudiantes una encuesta de satisfacción sobre la interacción con el asistente virtual de aprendizaje. En el chat de esta clase, ya acabo de ponerles el link. Es una encuesta sencilla, pero muy útil para nosotros, porque la idea es que con eso nosotros hagamos retroalimentación para, para el desarrollo, mejor, para la actualización del asistente virtual de aprendizaje. Como yo les decía, pues eso no está quieto y se tiene que ir corrigiendo, mejorando. Entonces, al entrar a la encuesta, ustedes se van a dar cuenta de varios aspectos frente a su experiencia con ese asistente. Entonces, es importante que por favor entren al link que ya les dejé en el chat. Pueden hacer la encuesta, se demoran que máximo 10 minutos, pero es valiosísimo porque cómo desde el punto de vista de los estudiantes se puede mejorar eso que ya ustedes utilizaron. Yo ya hice mi parte, obviamente los profes, pero acuérdense que para hacer un ejercicio de retroalimentación valioso, cuando uno está mejorando un producto o un servicio, es importante recibir retroalimentación de todos los que se puedan. En ese sentido, ustedes, su aporte es valiosísimo. Entonces, la, como la recomendación es porque puedan entrar, puedan hacer esa evaluación. Eh, Hay varias cosas que son interesantes porque les piden cosas muy concretas sobre su propio aprendizaje, sobre su propia experiencia. Entonces, muy bueno que lo puedan hacer. Las personas que están viendo esto en diferido, ahí en el chat van a encontrar esa encuesta, ¿vale? Esa es la primera. Segunda, también por recomendación de coordinación, nos informaron que es necesario cerrar las interacciones con el asistente virtual de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Que hay que entrar nuevamente al asistente y como quedaron tareas pendientes y desarrollos por esa interacción, acuérdense para el entregable número 2, la idea es que ustedes escriban o envíen o le hablen por audio como lo hayan hecho, diciéndoles que ya terminaron el proceso de emprendimiento y que hicieron el cierre del proceso de emprendimiento. Así un cierre, una frase de cierre para que la asistente virtual pueda hacer el cierre y les envíe un mensaje de cierre de todo ese proceso, porque nos informaron que pues hay más de 1000 interacciones que siguen abiertas, entonces la idea es poder cerrarlas. Entonces la idea es que los que pudieron interactuar con el asistente virtual de aprendizaje, la idea es que entren la última vez y básicamente, más que despedirse, que escriban que cerraron ya el proceso del emprendimiento y que ya está terminado o algo así, para que la asistente virtual haga el cierre de ese proceso. Entonces, ese era como el primer punto, el tema del asistente virtual, ese y la encuesta. Siguiente punto, fechas. Aquí también es súper importante que tengan las fechas claras, sobre todo las personas que están o que van a ver esto en diferido. Primera fecha importante, domingo 16 de noviembre. Ese domingo 16 de noviembre, que es dentro de poco, es la fecha límite para la actividad entregable número 3. Recuerden que la actividad entregable número 3 es un video de 4 minutos presentando uno de los modelos Canva de esos 4 integrantes. Solo uno, tienen 4 minutos para hacerlo. Lo suben a YouTube, y luego el Word con el link lo suben. Zaira levantó la mano. Profe, sí, sobre esa actividad tengo Ujú, una consultica. claro. Digamos que aquí en aulas donde dice que debo consultar, dice que debemos ver el video que es un elevador pitch
y pues hacerlo, ¿no? Pero hacerlo en forma de trabajo escrito o como una guía para hacer, por así decirlo, lo que vamos a decir en el video. No se preocupe y es muy buena la pregunta, Zaira. Lo que tienen que hacer ustedes es un video y en el video tienen que hablar sobre el modelo Canvas que eligieron. Entonces, por eso en la estructura que yo les expliqué en la clase es, deciden uno de los cuatro modelos Canvas. Cuando ya tengan decidido, organizan el video, por ejemplo, de la siguiente forma. Una presentación pequeña donde cada uno se presente. Hola, mi nombre es Leonardo Santana, yo estudio tal cosa, bla, 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 listo. Luego viene la parte como más poderosa que es el desarrollo. Entonces ahí presentan el modelo Canvas que eligieron. Entonces el modelo Canvas que elegimos es este, ta, 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 y el segmento de clientes es este, la propuesta de valor es esta, lo presentan. La idea es que hablen todos, ¿no? Y al final un cierre. El cierre es decir, de esta forma, queremos motivar, por ejemplo, a los inversores para que puedan invertir en nuestro emprendimiento, que es un emprendimiento que puede llegar a tener mucho éxito y una tasa de retorno muy buena. Es eso básicamente lo que hay que hacer, Zaira. Un video sencillito donde hablen los cuatro, de 4 minutos, presentando uno de los modelos Canvas. ¿Claro? Listo, profe. Y otra consultica. Claro. Es que pues mi compañero ya desde, creo que desde el jueves pasado, se ha Mm. estado tratando de comunicar con los otros dos compañeros, pero no le contestan. Ahí habría que adjuntar los pantallazos en el PDF, ¿cierto? Pues O, hasta allá no o es el correo. necesario. Sí, mejor por correo, pero lo importante es que cuando ya lo tengan subido en YouTube y peguen el link la hoja Word, como en la portada, en esa hoja van a estar los nombres de los cuatro, ustedes me escriben ahí al frente quiénes sí trabajaron y quiénes no trabajaron. Y listo. Yo de esa forma ya voy a poder calificar. Listo, profe, gracias. No, con gusto, con gusto. Entonces, seguimos. Fechas. 16 de noviembre, el domingo que viene, fecha límite para entregar la actividad entregable 3 que acabo de explicar, que es el video. Segunda fecha importante, jóvenes, para que tengan muy en cuenta, porque estuve chequeando, acuérdense, el aula virtual. Domingo 23 de noviembre. Ese día, ¿qué pasa? Ese día yo cierro todas las actividades del aula virtual. ¿Qué implica? Que hasta ese domingo 23 están abiertas las actividades, infografías, videos, Coursera, la autoevaluación y el examen final. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta para los que no lo han hecho, que la autoevaluación, el examen final que está en la parte, están dentro de la unidad 3 en la parte de abajo, hay que hacerlos hasta máximo el 23 de noviembre. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque debo cerrar las actividades, hay que procesar los datos, la información, porque la semana que sigue, es decir, desde la semana del 24, yo debo entregarles a ustedes la nota final, debo socializarles y para eso, pues debo dejar cerradas todas las actividades para hacer todo el tema de sacar la nota definitiva y demás. Entonces, recuerden las fechas. 16 de noviembre, fecha límite de la actividad entregable 3 y el 23 de noviembre el resto de actividades cierran. El resto son infografías, videos interactivos, Coursera, autoevaluación final y examen final. Plazo máximo para para hacer esas actividades 23 de noviembre a las 11:59 de la noche. ¿Listos? Eso para que también lo tengan en cuenta. Bueno, serán las fechas. Les iba a hablar de ERA, de lo del asistente virtual, lo de la encuesta. Y ahora vamos a ir. El tema de hoy les va a encantar y les va a servir también para los que están en el proceso de hacer el video. Voy a compartir pantalla y me informan, porfa, si ya están viendo mi pantalla. Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Entonces, miren, es que no es gratuito, ¿no? No hay casualidades, sino causalidades. Entonces, miren, tema para hoy, presentación de proyectos y fuentes de inversión. ¿Por qué este tema? Básicamente porque cuando uno está metido en temas de emprendimiento, acuérdense que yo les hablaba de que uno de los retos es buscar la financiación. ¿Y cómo uno busca la financiación? Con el ejercicio que nosotros les planteamos para la actividad 3, que normalmente eso se llama un pitch.
Cuando uno sale y se enfrenta o habla frente a unos inversores, en el programa Shark Tank, igualitico. Eso es presentar un proyecto y tal vez lo importante es que uno presenta el proyecto con la intención de buscar un inversor. Entonces, por eso es tan importante saber hacerlo. Y bueno, también porque uno tiene que, la vida uno le enseña que uno tiene que aprender a presentar o hablar, ya sea de proyectos, de trabajo, lo que sea, tiene que ser capaz de manejar un escenario. Entonces, por eso es tan importante. Y aparte, vamos a hablar de fuentes de inversión, porque si se acuerdan de las clases pasadas, otro de los retos es el tema del financiamiento. Y hay que quitarse como yo no sé, es como el video que a veces tienen muchos emprendedores de que la única opción son los créditos. Resulta que hay muchas más opciones y hoy las vamos a ver. Temas. Obviamente la introducción a la presentación de ideas de negocio, porque es tan importante, porque solamente dan unos 3 o 4 minutos como su video, que eso tiene su razón de ser. Vamos a hablar de los tipos de inversores y sus características. Vamos a hablar de las principales fuentes de inversión, es decir, eh, de dónde sale la inversión para diferentes tipos de actividades y unos tipsitos para hacer la presentación, para preparar esa presentación del negocio por una razón muy sencilla, jóvenes. La presentación dura normalmente de 3 a 4 minutos en cualquier presentación de emprendimiento. Si los emprendedores cayeran en cuenta que esos 4 minutos les pueden cambiar la vida, créanme que se la trabajarían mucho, porque al estar ahí pueden tener la posibilidad de llamar la atención del inversor y que esa persona invierta en ese emprendimiento. Por eso esos 4 minutos, 3 o 4, nosotros les dimos 4, pero normalmente son de 3, máximo 4, sí puede cambiar un poco, puede cambiar la historia literalmente. Entonces, esto que vamos a ver de presentación les va a servir también para diferentes aspectos de su vida. Introducción. Entonces, tal vez de las cosas más importantes es que cuando uno está con la idea de hacer la presentación de una idea de negocio, debe tener clarísimo de qué va a hablar. Sí, puede que suene loco y medio raro, pero es necesario que uno conozca de lo que va a hablar, de su idea de negocio, de cómo la ha traído, cómo la ha desarrollado, porque eso le da confianza para hablar frente al que sea, porque ha sido su trabajo. Entonces, por eso es importante conocer hasta el más mínimo detalle de esa idea de negocio que uno tiene. Eso es lo primero. ¿Y quién mejor que el emprendedor que ha hecho todo el trabajo? Si se dan cuenta, por eso es importante que yo les hablaba de ser detallistas con cosas, con detalles dentro de la idea que uno tiene, porque el momento de presentarla, eso a uno le da seguridad y le da confianza, porque ¿quién mejor que uno que conoce esa idea de negocio? Aparte de todo, la presentación tiene que ser clara, corta y concisa. ¿Qué significa eso? En una presentación de 4 minutos máximo, uno no puede andar hablando eso que uno se eleva y arregla el mundo y se va por una rama y luego por otra. Ahí no funciona eso. Perdieron el año. Eso no se puede así. Uno tiene que ir al punto tan, 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 tan concretico. Y eso es una habilidad que hay que trabajar. ¿Eso qué significa? Que u- ahorita se los voy a contar un poco dentro de los tips. Cuando uno está preparando la idea de negocio, uno tiene que apoyarse de la información que tiene, pero ya no es solamente apoyarse en la información, sino tener la habilidad de ser conciso en eso que quiere expresar. Entonces, aquí, ¿qué es importante? Aquí es importante preguntarse si nosotros comunicamos el mensaje que queremos o si decimos una cosa y entienden otra. Pregúntenselo, porque en este tipo de dinámicas es clave lo que uno dice y cómo lo dice para que allá al otro lado entiendan. Cuando uno trabaja esta habilidad, pues es muy bacano porque uno tiene que obligarse, es como subir el nivel frente a, venga, lo que yo quiero decir es esto, de esta forma y con ciertos datos. Esto es lo que quiero decir y tengo que saber expresarlo. Entonces, por eso es importante saber organizar bien
y estructurar esa presentación, porque de eso depende la financiación de esa idea de negocio. Imagínense. Por eso les decía que son 4 minutos que le pueden cambiar la vida. Para algunos puede ser efímero, pero para otros puede ser muy importante porque puede ser el inicio para algo que uno quiere mucho en su vida. Entonces, la invitación, jóvenes, es que quienes estén haciendo esto y que continúen, porque hay gente acá que va a seguir con el tema del emprendimiento, tome estos tips que se van a hablar acá y ojalá los pongan en práctica porque, como les dije, uno termina, cuando está haciendo emprendimiento, uno termina aprendiendo de todo. Y este es uno de esos, una habilidad fundamental en la vida, saber defenderse en escenarios, transmitiendo información o transmitiendo mensajes, los mensajes que uno quiere que allá entiendan. Por eso es que es tan importante. Importancia del pitch. El pitch es eso que uno habla, eso que uno va a decir es el pitch. Hay algunos que le llaman elevator pitch, un montón de cosas, pero básicamente es eso que uno va a hablar. Tipsitos para tener en cuenta. Como el tiempo es tan limitado, uno tiene que ser breve, claro, conciso, concreto. Uno tiene que ir al punto. No se puede enredar la vida empezando a hablar así, no empezando a ver cómo logra solucionar esto, pero luego coge acá y luego acá. No. En una presentación de estas uno tiene que ir al punto. Claritico, sin tanto enredo. Súper importante. Como uno tiene el bagaje o la experiencia de lo que uno hizo, uno se puede llenar de buenos argumentos. Y cuando uno tiene muy buenos argumentos, uno puede tener esa capacidad de persuadir a los que lo están escuchando. Entonces, es clave, te- s- tiene que aflorar esa capacidad para persuadir a los que están escuchando y uno persuade con muy buenos argumentos. Entonces, es importantísimo hacerse la idea que los argumentos son los que van a convencer a los posibles inversores. Y los argumentos salen de la experiencia, de la investigación, de lo que yo he hecho con mi propia idea de negocio. Si se dan cuenta, por eso es importante que cada uno conozca cómo es y cómo se va a desarrollar esa idea de negocio. Siguiente punto, hay que practicar. A uno no le va a salir la presentación en la primera, se los garantizo. Eso uno sale y se descacha, pero salvaje, pero es parte del aprendizaje. Entonces, cuando uno está con esto de practicar la presentación de la idea de negocio, en la primera no le va a salir, seguro, no sale, porque se pasan del tiempo, porque dicen algo que no querían, porque dijeron algo, pero, ay, hijo de madre, no era eso, yo quería decir era esto. Entonces, en ese prueba de error, eso les va a tomar tiempo, hasta que practican y les sale ya lo que querían decir en el tiempo justo. Seguro, rara vez les sale en la primera. Puede que a alguien le haya salido obvio, pero a la gran mayoría, pues es que como uno no conoce bien el tema de hacer la presentación, pues hasta que uno no la afine, pues no le sale bien. Y la idea es que la presentación uno la practique primero para cuando ya luego va a hacer la presentación real. Y ahí es cuando esa práctica es lo que le ayuda a uno a tener más confianza. Porque uno dice, oye, antes estaba cometiendo este error y ahora practicando ya sé qué es lo que debo decir y qué no debo decir. Entonces, por eso es importante la práctica, definitivamente. Otro punto importante, ahí dice impacto inicial, pero es saber enganchar. ¿De qué forma cuando yo empiece mi presentación engancho a los que me estén viendo? Hay unos que dicen que hay que golpear de primero, hay que golpear fuerte, hay que hacerse sentir a veces con una pregunta, a veces con un dato, pero que uno llegue y de inmediato la gente queda así, boca abierta pensando, venga, ¿qué más va a decir? Eso es supremamente importante. Entonces, una estrategia, un tip es cuando vayan a hacer esa presentación, los que la vayan a hacer finalmente, o inclusive en el video, una forma de enganchar y que las personas que estén ahí o los posibles espectadores, inversores o profesores queden así, pensativos. ¿Cómo y qué más va a decir? Eso es supremamente importante, es un tipcito que ayuda mucho.
Y el último, pues, es que la presentación tenga una estructura lógica. Nosotros, la clase pasada, hablamos sobre la estructura del video que ustedes van a presentar, presentación, desarrollo y cierre. Ahorita les voy a dar otros tipsitos que pueden ayudar, pero es que si la presentación es desordenada, uno como inversor o como receptor de la información queda loco, porque entonces empezó diciendo esto y luego se cruzó con esto. Entonces, por eso la presentación debe ser bien organizadita, debe estar bien organizadita, y también por el tema del tiempo, porque si uno empieza a enredar eso, se le pasa el tiempo, pero si ustedes tienen todo organizadito, ordenada y bien estructurada, van a poder cumplir con el tiempo. Y les cuento, en las presentaciones reales de emprendimiento, si llegan a los 4 minutos, son muy sutiles, pero son chistosos. Les sacan una banderita roja y ¡pum! Lo sientan. Así de una. Porque es que ahí son muchos emprendedores. Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta los 4 minutos y puedan organizar bien su video, que no se pase ese tiempo teniendo en cuenta estas características. Tipos de inversores. Hay muchos tipos de inversores, estos son algunos. Unos son los inversores ángeles. Son personas que sacan de su propio bolsillo su propio dinero para invertir en etapas tempranas de emprendimientos. Entonces, por ejemplo, Pepito Pérez le dio por invertir en el emprendimiento de tal persona porque apenas está iniciando. Entonces, ese es un inversor ángel, porque saca de su propia plata para hacerlo. Otros son los fondos de capital de riesgo, que son fondos que manejan cantidades gigantescas de dinero. Esos fondos, como manejan capital de riesgo, suelen enfocarse en startups o en emprendimientos tecnológicos porque son ellos los que tienen un potencial de crecimiento mucho más favorable y la tasa de retorno de la inversión es más corta. O sea, a ellos, a los que juegan con el riesgo, pues les encanta esa vaina y tienden a invertir grandes sumas de dinero en esas tecnológicas, en esas que están apenas empezando. Esa es una forma esos son unos tipos de inversores. Otros son los inversores institucionales, que son organizaciones que invierten en negocios que más adelante le van a ayudar a diversificar su propia empresa. Es otra forma de inversores. Otros son los inversores corporativos, que lo que hacen es invierten parte de sus recursos en startups, por lo general tecnológicas, casi siempre, que van a desarrollar algo que les va a ayudar a obtener beneficios estratégicos. Por ejemplo, una empresa apoya a una startup tecnológica que va a desarrollar un software porque sabe que ese software más adelante la empresa lo va a poder utilizar y le va a dar beneficios estratégicos. Entonces, ya en cuenta es otra forma, es otro tipo de inversor, el inversor corporativo. Otro tipo de inversor y que es de los más conocidos, es el crowdfunding. Crowdfunding son las donaciones y las donaciones se hacen por lo general a través de plataformas en línea. Funcionan básicamente con que muchas personas aportan pequeñas sumas de dinero, pero que sumadas logran cantidades considerables que pueden ayudar a generar capital semilla para el desarrollo de una idea de negocio o de un emprendimiento. Entonces, son diferentes tipos de inversores y las características de cada uno. Fuentes principales de inversiones, es decir, de dónde vienen las principales, la mayor cantidad de dinero. El primero, pues los ángeles. Los ángeles, los inversores ángeles que sacan de su propia cuenta bancaria para invertir en emprendimientos en etapa temprana, pero aquí hay una cosa importante. Se les llama también ángeles porque aparte de aportar o de invertir en esos emprendimientos, por lo general le hacen mentoría a los emprendedores. ¿Eso qué significa? Oiga, pilas con esto, ojo con esto, revise esto, como que están pendientes del emprendedor y por eso se les conoce como los inversores ángeles, como que los están cuidando. Ya esos existen, sí señores, existen. Eh, Otro lugar de donde viene eh, dinero para invertir es el capital de riesgo. Recuerden que yo les decía, son empresas que manejan mucha plata y lo que les interesa es que haya buenos rendimientos, altos rendimientos y en el menor espacio de tiempo. Eso es lo que les interesa básicamente. Por eso
Los fondos de capital de riesgo son súper arriesgados, los que trabajan ahí deben tener un corazón de acero, yo no sé cómo hacen, pero pues hay gente para todo, pero hacen eso, se la juegan invirtiendo con emprendimientos que pueden ver que tienen un potencial gigante y que la tasa de retorno de esa inversión va a ser muy corta. Entonces, también es otra fuente de donde sale dinero. Otras son las incubadoras aceleradoras. ¿Qué es esa vaina? Son organizaciones que ofrecen apoyo integral al emprendedor. ¿Qué significa apoyo integral? Integral. Le ayudan a hacer el plan de negocio, le ayudan con el diseño, le ayudan con el logo, le ayudan con la presentación, le ayudan a materializarlo, le ayudan a prototiparlo. E inclusive algunas les dan financiamiento y si no les dan plata en efectivo, les ayudan o los motivan para que participen en ferias de emprendimiento donde pueden conseguir inversores. Entonces, son organizaciones que están en todo el proceso para desarrollar y echar a andar el emprendimiento. Aquí doy un tipcito. El Centro Progresa de Uniminuto tiene esa característica. Se los digo porque yo trabajé ahí. Y es que acompañan al emprendedor, es una barraquera en todo el proceso. Entonces van, llegan, les dan capacitación, incluso les ayudan con el diseño, con el logo. Allá hay un diseñador gráfico que está pendiente de ayudarles con el logo. O sea, si se dan cuenta, ayudan con ese tipo. Y si no, y para, por ejemplo, buscar financiamiento, los impulsan para que participen en ferias de emprendimiento. O inclusive un minuto ha hecho ferias de emprendimiento y los ponen ahí. Entonces, esa es otra forma de una fuente de inversores, por ejemplo. Otro, obviamente, es el crowdfunding, que son las donaciones. Aquí es clave sobre todo cómo muchas personas con bajas sumas de dinero pueden montar, bueno, montar no, pueden generar un gran monto de dinero que va a ayudar a formar un capital semilla para desarrollar un proyecto. Entonces, crowdfunding es importantísimo siempre y cuando uno sepa manejar bien las formas de generar esas donaciones y cómo lo enfocan, porque acuérdense que cuando uno recibe la donación, desarrolla lo que tiene que desarrollar, pero tiene que mostrarle a quienes donaron, oye, miren que se utilizó el dinero. Es parte como de la reciprocidad cuando uno trabaja con ese tipo de inversión. Y la última, que es como la más conocida, o sí, es como para también para romper el mito, pues aquí hay préstamos bancarios, créditos bancarios, y aquí yo hago una aclaración porque es que lo vi, jóvenes, no es chiste, lo vi. En este tipo de inversor es importante tener en cuenta que uno como emprendedor, si se mete ahí, tiene la obligación de devolver el dinero, obviamente, pero además los intereses por haber recibido ese dinero. Entonces aquí entra a jugar a qué tasa de interés uno solicitó el crédito o le dieron el crédito. Entonces ya no es solamente el monto que ustedes pidieron prestado, sino el monto más los intereses de ese dinero. Entonces por eso es importante eso tenerlo en cuenta porque vi algunos emprendedores que tenían en la cabeza que iban a pagar, pero solamente el monto prestado, el monto que tenían considerado para arrancar, pero se les había olvidado que como era un crédito bancario, pues eso tiene unas tasas de interés y uno termina pagando por eso. Se termina pagando más, obviamente, del dinero que solicitó. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Preparación para la presentación de la idea de negocio. Aquí es clave la experiencia que uno ha tenido, la investigación en todo lo que uno ha conocido y todo lo que ha hecho. Eh, Hay que saber incluso, oye, quiénes son los que me van a ver. Ese también es un tipcito. Eso lo pusimos en práctica con algunos estudiantes, fue muy bacano. Oiga, quienes van a llegar son este y este, a ellos les gusta esto y esto, y eso ayuda, porque uno ya sabe más o menos cómo por dónde enfocar. Entonces es importante, eso hace parte de preparar toda, de tener clarita la presentación de la idea del negocio. Y aquí hago una aclaración. Ahí en lo que ustedes están viendo, dice, asegúrate de que tenga una presentación, bla, 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 bla. Yo aquí debo, digamos que marco mi postura, también con base en la experiencia. Hay que pensar bien si uno utiliza
una presentación en una pantalla o en un televisor, eso hay que pensarlo súper bien. Porque en últimas el protagonista es el emprendedor y no la pantalla. Si se va a usar la pantalla no puede opacar al emprendedor. Se lo digo porque también lo he visto en pitch en los que he estado, donde la presentación eso le meten cuanta vaina y la gente termina mirando la pantalla y no al emprendedor. Y debe ser al contrario. El que tiene el foco es el emprendedor, el ser humano que está desarrollando eso, y la pantalla es un apoyo. Entonces, les doy un ejemplo. Yo hice este ejercicio con unos muchachos de esta universidad y les hice la misma pregunta cuando estábamos preparando este pitch. Y les dije, ¿ustedes quieren pantalla o no quieren pantalla? Algunos, uy, sí, profe, de una pantalla. Yo les dije, pero tengan en cuenta que la pantalla no se puede volver un boomerang. La pantalla nos puede ayudar, pero no podemos ni depender porque puede fallar, ni esa pantalla tiene que ser la protagonista. La protagonista son ustedes presentando eso. Entonces algunos se quedaron pensando, uy, profe, ¿cómo así? Yo les juro. La idea es que ustedes tengan claro que el foco lo tienen ustedes y el foco no se nos puede ir para la pantalla. Se nos pierden esos jurados o esos inversores allá en la pantalla y ¿dónde queda el ser humano? Entonces, aunque diga eso, recuerden que pues afortunadamente tenemos la posibilidad de pensar diferente. Eh, Piensen si una pantalla o un televisor va a generar lo que ustedes quieren con una presentación de idea de negocios. Eso es supremamente importante. Si deciden que sí, la pantalla no puede ser la protagonista. El protagonista es el emprendedor hablando de su emprendimiento. Eso tiene que quedar clarito. Y que la información, ahorita se los voy a explicar, que la información que sea ahí no sea ni aburrida, ni cansona, ni poco, ni metodológicamente cansona. Imagínense ustedes que son estudiantes, me imagino que lo habrán vivido, yo también fui estudiante y lo viví, y es una mamera. Cuando uno ve una presentación, en, ahí en una presentación ahí en presencial, y uno ve más de 5 líneas o 6 líneas, uno dice, uy, no. Uno ya mira para arriba, mira para un lado. Uno en la tercera línea dice, ay, qué mamera. Porque aquí hay que ser prácticos. Recuerden que en esta presentación son 4 minutos. Entonces ponerse a ver un montón de letras y líneas y oraciones y uno dice, ¿yo dónde estoy? Entonces por eso yo soy, ojo, porque es mi punto de vista, ustedes pueden tener uno diferente. Yo soy de la idea que uno tiene que estar sin eso. Y es uno manejando la información. Se me hace más emocionante además. Pero pues respeto puntos de vista. Estructura. Acuérdense que yo les dije en el video para el entregable que tuviera presentación, desarrollo y cierre. Aquí hay otros tips que también son útiles, pero ojo, uno no se puede emocionar y empezar a hablar como un loco porque son 4 minutos. Hay presentaciones que son de 3 minutos y créanme, cuando uno llega al minuto, al segundo final, le sacan de la parte de atrás muy discretamente, le sacan una banderita roja y le dicen, siéntese, y uno, siéntese. Entonces por eso hay que practicarlo. Cosas interesantes, una buena introducción, captar lo que yo les dije, enganchar a la audiencia y también es importante mantener contacto visual, estar en la jugada, que todos lo vean y ustedes ver los ojos de todos ahí, ven como tenerlos enganchados y toda la gente está así. Es muy chévere eso. Describir brevemente el problema, oiga, lo que vamos a solucionar es esto, esto y esto, punto. La propuesta de valor, que es tal vez de lo más importante, oiga, eh, esta propuesta de valor, esta solución apunta a resolver la problemática así y va a traer tales, tales ventajas y beneficios. Puntual, sin estar enredando y diciendo, no, esto se va a mejorar el mundo, va a acabar la pobreza de todo el planeta. Hasta allá no, no tiene que ser aterrizado. El análisis de mercado, jóvenes, uy, es que yo pongo eso y digo, uy, el análisis de mercado, recuerden que eso tiene un montón de datos. Yo soy de la idea de hablar uno o dos datos relevantes. Si uno pone, y si uno tiene presentación, si uno pone 8 datos o 10 datos, uno queda ahí perdido. Yo soy de la idea de uno o dos bien puestos y bien explicados y que peguen duro. Que uno diga, upa, ese emprendimiento tiene pinta. Entonces, dentro de todo, acuérdense que el análisis de mercado tiene tanta información. Uno debe elegir
2 megadatos que uno digan, ese emprendimiento es. Y de eso se habla en una presentación de negocio. También el plan financiero operativo, que es básicamente cómo es que se van a gestionar los recursos. mm, Muy brevemente, cómo se va a hacer, cómo se van a gastar, si tenemos los recursos, cómo se van a gastar de tal y tal forma. Listo. Y en necesidades de financiamiento, eso lo ponemos ahí porque a veces los emprendedores, en medio de su emoción y también sus nervios, no lo dicen y resulta que es importante y apenas es obvio. Voy a necesitar 50 millones de pesos porque con eso vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Sí, puede que no sea en medio de la emoción uno lo diga, pero es lógico tener que decir, oye, la necesidad de financiamiento de este día de negocio es de tanto, y con ese tanto vamos a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Si se dan cuenta? Concreto. No, no, es que de pronto hacemos esto y tal vez esto y si no sobran, no. Hay que ser concretico. Pa, 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 pa. Ay, mire, esto es como más, digo que las cosas más chéveres. ¿Cómo captar la atención? Acuérdense que los inversores ven a un montón de emprendedores para que se hagan una idea, en una jornada en la mañana, en una jornada, en una mañana de feria de emprendimiento con presentación de ideas de negocio a inversores, eh, fácilmente por hora, por tres, pueden pasar de 15 a 20 emprendedores por hora, imagínense. Entonces los emprendedores, los inversores están así, como mirando a ver qué les llama la atención. Entonces uno como emprendedor que está presentando su idea de negocio, pues tiene que estar en la jugada y tiene que presentar, tiene que enganchar. Tips, un dato de historia, un dato importante, impactante, que la gente quede así. Pero ¿qué más va a decir? Les doy el ejemplo acá perfecto. La estudiante que yo les conté del chocolate inició con una pregunta que, mejor dicho, dejó a los profesores locos, pero fue bacanísima. Ella dijo, ustedes saben, en el caso de los chocolates, los snacks de chocolate, ¿cuál es el porcentaje de cacao que tiene cada chocolate? Se quedaron todos mirando, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo? Luego ella va y dice, del 50 al 55%, pero mi emprendimiento tiene chocolate del 70%, porque eso genera un cruce de sabor, bla, bla, y ustedes van a probarlo al final. Obviamente todos se quedaron así, ni parpadeaban, quedaron como así. Esa es una forma de captar la atención, porque siempre están pendientes de, venga, ¿qué más va a decir? Entonces son tipsitos para cuando uno hace la presentación poder lograr manejar al auditorio, pero hacer que se enganchen. Otro tema que es súper importante es ser claros con el lenguaje. No hay que ser enredados como periodistas deportivos que eso hablan todo enredado. No, hay que ser sencillos, claritos, no tanto tecnicismo, claros, que cualquier persona lo pueda entender y ser directo, pin, 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 sencillo. Otro tip importante para la presentación es, a uno se le tienen que notar las ganas de eso que está haciendo. ¿Por qué les digo eso? Les va a sonar chistoso, no me lo van a creer, pero he visto presentaciones de estudiantes que llegan así. No, hoy mi emprendimiento va a ser, voy a presentarles un software que trata de esto, entonces vamos, así. No, ya de entradita partimos el año. Hay que mostrar ganas. No solo entusiasmo, ganas, oiga, pucha, es algo que yo quiero y que me gusta y estoy metido de cabeza. Por eso yo les hablaba en la primera clase de eso que se llama pasión. Se le tiene que notar a uno. Y eso a uno le da confianza cuando está ahí, defendiendo en 3 o 4 minutos ese día de negocio. Eso se tiene que notar. Importante ser quien uno es. Uno puede ser postizo. Entre uno más sea, más sencillo, más humilde, es como si genera mayor credibilidad. O sea, sea usted mismo. No se ponga a ser quien no es, no se ponga una máscara. No, sea usted quien es. Hable como usted habla, no hable enredado. Hable como usted es y sea usted en la presentación. Créanme que ser auténtico, no solo ahí, sino en todo lado, esa vaina no tiene precio. Cuando uno logra conectarse con uno y ser siempre auténtico, esa vaina sí, esa vaina está por encima de un montón de cosas. Y otra cosa, la confianza. Y la confianza se nota, jóvenes.
Es claro, sí, yo no lo puedo negar que en una presentación eso antes hay miedo, hay maripositas, uno dice, uy, Diosito, ¿para dónde voy? Uno tiene susto, pero uno tiene que manejarlo. Recuerden, el miedo uno no lo puede manejar, uno tiene que manejar el miedo. Y en ese sentido, cuando uno maneja el miedo, o ese sustico, o respira o algo, eso le da confianza para mandarse a hacer la presentación. Se lo digo porque también he estado, acuérdense, con estudiantes que antes de entrar como, uy, profe, estoy nervioso, fresco. Todos bajamos por ahí, pero le garantizo que cuando usted arranque ya se le van esos nervios. Porque antes de empezar uno está, venga, y tengo que decir esto y esto y soy nervioso, yo fresco, cálmese. Respire profundo de forma consciente. Tenga en cuenta que usted se hizo todo el trabajo, usted mejor que nadie sabe cuál es su idea de negocio. Sáquela, empiece y mándese. Entonces es bonito ver cómo eso genera confianza y son capaces de decir todo lo que tenían que decir. Entonces es una habilidad bacana el aprender a confiar en uno mismo y en sus capacidades. Eso le sirve no solamente para presentaciones, sino para casi todo en su vida. Cuando uno confía en uno y en sus capacidades. No se les olvide eso. Uy, este punto también es importante, pero pues aquí tengo unas cositas que decirles. Ahí ustedes están viendo que dice utilización de datos y evidencia. Uno tiene que saber utilizar eso. Tienen que ser unos megadatos mega guau que no enreden ni confundan, que sean, me he dicho, casi que ellos hablen por sí mismos. Si se utiliza pantalla, uno no puede llenar esa pantalla de puros números porque la gente queda perdida y la presentación se va para el piso. Si uno va a utilizar datos y evidencia, esa vaina tiene que ser muy poderosa. Y no tienen que ser mucha, unas cuantas, dos, máximo tres, de datos puntuales, certeros. Pero no puede ser tanta evidencia porque a veces uno de la emoción quiere decir, no, es que es todo esto, pero eso termina dañando la presentación. Por eso yo les decía que cuando uno la está preparando, uno elige los megadatos, los más guau, los más llamativos, los que son más poderosos. Y en este tipo de presentaciones saca esos datos que no son muchos, son unos datos contaditos, pero son datos que literalmente refuerzan la idea de que ese emprendimiento es el mejor. Entonces uno tiene que saber escoger qué datos va a dar. Eso no es poner datos por dar, por poner datos porque eso termina siendo contraproducente. Aquí es ponga datos que en verdad le aporten a esa presentación y sobre todo a conseguir lo que se quiere, que es que los inversores digan, ese es, y por eso me la juego. Pues por eso sí se dan cuenta que es supremamente importante. Y para terminar por hoy, yo les he dicho que cuando uno está en la presentación, y siempre los molesté con la propuesta de valor, hay que mostrar por qué esa propuesta de valor es pero mega guau, porque es única en su género. Yo no sé qué, es que esta propuesta es, esta idea de negocio es mega guau por esto, por esto, por esto es única, por esto tiene esta innovación. eh, es demostrar que esa idea de negocio es diferente a todo lo demás y jugársela por eso. Es decir, oiga, es que esta idea resuelve el problema de tal y tal forma y trae estos beneficios. Es saber comunicar por qué esa idea de negocio es tan buena. Y hay que notar que efectivamente esa idea o propuesta de valor, mejor dicho, como esa no hay ninguna. Y que el inversor diga, oiga, sí, tienes razón, me convenció. Por eso es tan importante saber definir, no, mejor, saber utilizar las palabras correctas para presentar esta propuesta de valor. Aquí esperamos, jóvenes. Le tengo a Zaira y a Valentina. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe, no, señor, todo quedó claro. Muchísimas gracias, Valentina. Mm, recuerden, la semana que viene, uy, vean cómo es la vida, la semana que viene literalmente es nuestra última clase efectiva. Ya habré recibido sus videos
cruzo los dedos para ver cuántos logro calificar, porque recuerden que pues me van a llegar varios. Entonces la idea es poder ir adelantando y poder calificar lo que más pueda. Y ojalá les pueda hacer una retroalimentación la próxima semana en esta clase. Igual la próxima semana terminaremos este tema y espero poder hacerles retroalimentación. Voy a estar clavado, pero pues quiero poder calificar y que me rinda calificando. Les agradezco muchísimo la clase. Recuerden por favor las fechas. 16 de noviembre, entrega de video, la actividad entregable 3. Y el 23 de noviembre cierro el resto de actividades del aula virtual. Infografías, videos interactivos, Coursera, autoevaluación final y examen final, ¿vale? Les agradezco mucho, jóvenes. Qué gusto. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe, que tenga Listo, buena profe, noche. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta Valentina. Buenas luego. noches. Chao, Zaira. Descansen. Buenas noches.